Buenas tardes, soy del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, mi nombre es Jan González. El día de hoy haremos una práctica acerca de un semáforo completo con flecha verde, ámbar y rojo. Nuevamente se va a repetir con un semáforo con las mismas características. Utilizaremos el PLC SR3B261FU. Como material de laboratorio ocuparemos 5 juegos de cable banana, una botonera roja, una botonera verde, 2 semáforos, un cable de comunicación para el PLC SR3B261FU y un multímetro. Introducción. Para realizar la práctica del semáforo utilizado, el PLC SR3B261FU, vamos a necesitar algunos conocimientos previos vistos antes. Como ejemplo, vamos a conocer la configuración física del PLC, desde cómo energizarlo hasta para poner sus arranque y paro en el caso del semáforo, y cómo vamos a conectar las salidas hacia el semáforo. Y vamos a utilizar un programa llamado Celiosoft, en donde haremos el uso de la programación de diagrama escalera para hacer nuestro circuito más completo. Diseñar el diagrama de escalera mediante el programa Celiosoft para la configuración del semáforo utilizando un PLC SR3B261FU, así como introducir el diagrama de escalera al PLC utilizando el cable de comunicación y aprender cómo funcionan las entradas y salidas del PLC. Soy Rodolfo Carrizales Turrubiate de Ingeniería Eléctrica. Como procedimiento, comenzamos con un circuito simple de arranque y de paro, con un enclavamiento bobina de memoria dentro de la CPU llamada M1. Tiene una bobina M2 normalmente cerrada, que a su vez enciende un temporizador de un comando mantenido. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a activar una vez cuente 5 milisegundos. Pasa el T1 normalmente cerrado por M1 normalmente abierto, que a su vez energiza la bobina Q1, que representa la flecha verde, y es nuestra salida del PLC. Asimismo, el T1 pasa por un normalmente abierto, de la misma forma que el M1 normalmente abierto cierra al T2 y T4, porque es el verde, y el verde utiliza un temporizador 2 luz intermitente con comando mantenido síncrono, que dura aproximadamente 5 milisegundos. Por cada pulso del mismo modo, el temporizador 3 vuelve a ser de comando mantenido también de 5 milisegundos. Si T1 llega a ser energizado por 3, el temporizador 3 se activa. El temporizador 4 se pone en marcha en menos de 3 segundos. A partir de aquí usamos los M1 como bobinas internas que van a cerrar cualquier comando de ejecución. A partir de ahí el T4 va a ser normalmente abierto, igualmente cerrado. T5 va a alimentar al Q3, que va a ser el ámbar, y por último T5, el temporizador 5, a hacer el que encienda el rojo. Una vez energiza M1 con el T5 normalmente cerrado y el T6 normalmente cerrado, que aún no se ha activado del rojo anterior, rojo 1, pasa a la siguiente línea de ladder, y tenemos que si el T5 está cerrado va a contar T6, el temporizador 6, 16 segundos. Es de la misma forma un comando mantenido. Pasa el T6 normalmente cerrado y activa una M2, una bobina de memoria, que al mismo modo el M3 se cierra, haciendo paso a que si el T5 se cerró, empezó a contar el Q7, que bueno, el Q7 vendría representando una flecha verde, no sería un temporizador. Del mismo modo, M1 pasa por T8 normalmente cerrado, un T7 y un temporizador A.
que vendría siendo el verde 2. Entonces el M1 pasa por el TA 3 segundos de la misma forma. Este ya vendría representando el ámbar 2. Y por último pues pasaría al rojo 2. Y lo que sería después, más que nada, es la intermitencia. Y nuevamente se repite el ciclo. Otra vez desde la parte de arriba. Bueno, mi nombre es Constantino Vega y como resultado de interpretaciones se empezó a demostrar la secuencia de los semáforos dentro de una simulación en Celesoft. Posteriormente a eso energizamos nuestro PLC y tomamos con nuestro cable de comunicación un enlace desde la computadora en donde tenemos nuestro programa Ladder hasta el PLC y transferir nuestro diagrama escalera una vez se completó nuestra transferencia y se carga el programa correctamente. Podremos aplicar nuestras botoneras de arranque y paro usando las entradas del PLC I1 e I2. Se tomó desde la fuente de alimentación una derivación que puntea nuestras dos botoneras y de la misma forma cerrado como paro normalmente abierto. Como arranque los conectamos en los lugares en los que fueron puestos en nuestro diagrama. Ya una vez comprobado su enclavamiento se hace la siguiente conexión con las salidas del PLC. Continuando con nuestro PLC podemos observar que ya está el modo run y procedemos a hacer la debida conexión. Un error que tuvimos fue conectar derivación con el de la misma fuente de alimentación, otra en donde nosotros alimentábamos independientemente nuestras entradas, lo que provocó que en ningún momento se cerrara ya que tenía tensión dentro del contacto y no hacía enclavamiento correcto, por lo que se utilizó una misma fuente o una misma línea para derivar de ahí nuestras entradas del PLC. Una vez en la salida del PLC salen las Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 y Q7 que utilizamos para los dos semáforos. Las salidas son tipo relé, por lo tanto debemos de puentear todas las entradas comunes para tener de esta forma un enclavamiento al momento de que se haga la debida ejecución con nuestro CPU interno y mande las señales debidas hacia los semáforos. Entonces, una vez puenteados, mis compañeros proceden a meter las salidas del Q1 hacia el semáforo 1, que vendría siendo la flecha verde 1, el verde 1, el ámbar 1 y el rojo 1, todas correspondientes a su tipo relé, a su salida de tipo relé. Y lo mismo pasa con el otro semáforo. En el otro semáforo utilizamos Q5, Q6, Q7, Q8 para hacer la flecha verde 2, el verde 2, el ámbar 2 y el rojo 2, y así sucesivamente iba a seguir. Pero ya conectadas a nuestro semáforo se iba a hacer una conexión simple y el neutro pues se iba a puentear todo directamente. En conclusión, tuvimos una práctica exitosa y pudimos comprender más el conocimiento sobre los temporizadores y sobre las bobinas de memoria para tener un enclavamiento interno dentro del CPU. También conocemos más sobre nuestro PLC SR3B261FU para la correspondiente conexión y todos los cuidados que se deben de llevar al momento de su ejecución. También sobre la comunicación se debe de tener mucho cuidado al momento de insertar el cable de comunicación con el
PLC a la computadora. Después de eso solamente sería simularlo dentro del CellioSoft y ya una vez haya quedado sería simplemente transferirlo. Recordemos que estamos utilizando relés y en caso de que fuera un semáforo que se quedara permanentemente utilizándose de esta forma, debido a que utiliza un movimiento mecánico, en este caso no duraría demasiado. Tendría que ser de estado sólido como un transistor o de tipo TRIAC para manejar una constante secuencia. Como se pudo observar en la práctica, debemos evitar usar computadoras con procesadores Ryzen debido a que el PLC no tiene una buena comunicación con este procesador, incluso puede terminar dañando el PLC. También algunas computadoras no pueden hacer correctamente la comunicación con el PLC, aunque sea un procesador Intel, a lo cual se debe proceder a utilizar un programa que nos proporciona un procesador más antiguo con el cual se facilita una correcta comunicación. Es importante mencionar que no se debe dejar mucho tiempo el PLC realizando esta práctica, debido a que el PLC cuenta con salidas tipo relé y el uso prolongado acortaría la vida útil del PLC, esto debido al desgaste mecánico de dichas salidas.